Todavía recuerdo cada detalle del día en que el mundo terminó. La guerra con los humanos fue la más larga y amarga que jamás habíamos librado. Para cuando terminó, nuestras flotas estaban casi aniquiladas y la mitad de nuestras colonias devastadas. Pero no vimos nada de eso en nuestro mundo natal, nuestro amado Tyrax. La lucha siempre estaba en algún lugar lejano, muy lejos, a través de las vastas extensiones de la galaxia. Vimos cómo el comercio con las colonias exteriores disminuía. Vimos cómo se entregaban mensajes de condolencia a las familias de los soldados que servían en el frente. Pero eso era la guerra, y siempre había sido así. Éramos un pueblo marcial, y habíamos defendido nuestros intereses en toda la galaxia conocida. La lucha nunca llegó a Tyrax en sí, nunca, y continuamos con nuestras vidas como siempre, confiados en el conocimiento de que la guerra siempre estaría más allá del horizonte. Es cierto que los barcos comerciales disminuyeron hasta que 9 de cada 10 atracaderos en los muelles orbitales estaban vacíos, y las familias en duelo se multiplicaron hasta que parecía que todos conocían a alguien que había sido asesinado, capturado o que simplemente había desaparecido en el vacío. Parece estúpido en retrospectiva, pero aún así, nunca se nos pasó por la mente que podríamos perder. A menudo había tiempos difíciles durante la guerra, pero era entonces cuando los tiraxianos éramos mejores, cuando las cosas estaban más oscuras, era cuando brillábamos. Si el enemigo nos golpeaba fuerte, nos levantábamos de nuevo y los golpeábamos el doble de fuerte, y al final la única diferencia sería que encontraríamos la victoria aún más dulce. Los tiraxianos nunca retrocedíamos, nunca nos rendíamos, y ciertamente no hacíamos las paces con gente como los humanos, así que fue un shock, por decirlo menos, cuando nuestro gobierno nos dijo que íbamos a rendirnos. La primera reacción de todos fue que no podía ser cierto. Debía ser un error. Alguien había liberado accidentalmente un escenario clasificado de peor caso en el canal principal del gobierno. O algún funcionario de bajo rango había cometido un error tipográfico, y en realidad eran los humanos quienes se estaban rindiendo. O los humanos de alguna manera habían infiltrado y saboteado nuestros sistemas de comunicación. Sin embargo, al día siguiente se publicaron más y más confirmaciones, hasta que ya no fue posible pretender que era solo un malentendido. Hablaban en serio. Nuestro gobierno había llegado a la conclusión de que habíamos perdido la guerra, y no teníamos más remedio que rendirnos a los humanos. Las horas siguientes fueron surrealistas, casi oníricas. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Nadie fue a trabajar ni a la escuela, y había muchas personas simplemente deambulando por las calles aturdidas, sin saber qué hacer consigo mismas. ¿Cómo pudo suceder esto? Nunca nos rendimos. No en 1000 años y 100 guerras. Nuestro ejército era el mejor de la galaxia, y el conflicto con los humanos había comenzado tan bien. Nuestro primer ataque había aniquilado a toda una flota humana, y habíamos invadido sus colonias más cercanas antes de que tuvieran tiempo de reunir más fuerzas. Teníamos todas las ventajas estratégicas de nuestro lado. Además, sin importar la situación estratégica, los humanos eran nuestros enemigos mortales. Habían enviado armas y otros suministros a los rebaneses durante nuestra guerra con ellos, y sus colonias se estaban adentrando cada vez más en nuestra esfera de influencia. Eran una especie maligna, infinitamente rapaces, tomando todo lo que podían conseguir, y dados a torturar y asesinar a cualquiera que se les opusiera. Esto no podía estar sucediendo. No podía ser. Y sin embargo, lo era. A medida que esa verdad comenzaba a amanecer en nosotros, el miedo se apoderó. El gobierno hablaba de la llegada de fuerzas de ocupación humanas. Todos sabíamos lo que eso significaba. Todos habíamos escuchado las historias que habían llegado a Tyrax, mientras invadían nuestras colonias periféricas. Ejecuciones masivas, purgando a cualquiera que pudiera ofrecer resistencia, trabajo forzado de toda la población, golpizas y torturas diarias, y cosas peores que ni siquiera se mencionaban en los canales del gobierno, pero que aún se difundían en rumores susurrados. Más de unas pocas personas se suicidaron antes de que el primer humano pusiera un pie en Tyrax. Mejor salir limpiamente, con honor, que ser torturado hasta la muerte en un campo de esclavos. El gobierno prohibió tales acciones y nos instó a soportar lo insoportable, por el bien de las generaciones futuras. Siendo buenos ciudadanos, la mayoría de nosotros escuchamos, aunque algunos de nosotros cuestionamos por qué deberíamos molestarnos en seguir las órdenes del gobierno.
Era una señal de lo mal que estaban las cosas que tales personas no fueran encarceladas de inmediato. En todo el planeta había la sensación de que las cosas se estaban desmoronando. Hubo algunas protestas esporádicas, algunas de soldados, otras de civiles, exigiendo que continuáramos la guerra a cualquier costo. El gobierno había tenido la previsión de darse cuenta de que la gente no reaccionaría bien al anuncio de rendición, y había estacionado tropas cuya lealtad podía confiarse en instalaciones clave. Los disturbios más serios se disolvieron rápidamente. El resto se desvaneció cuando vieron que nadie se unía a ellos. La gran mayoría de la población estaba demasiado aturdida para hacer mucho. Solo podíamos sentarnos, mirar y esperar a que llegaran los humanos. Fue tal vez un mes después de la proclamación, el día en que el mundo terminó, el día en que nos rendimos. El gobierno no nos dijo nada, tal vez con la esperanza de prevenir el pánico, y luego una noche se anunció que la flota humana llegaría en órbita mañana. No hubo pánico, solo resignación. Si este era el final, entonces lo enfrentaríamos con valentía, como siempre lo hacían los tairaxianos. Muchos se despidieron de sus amigos y familiares, luego se encerraron en sus apartamentos para contemplar el resumen de sus vidas antes de que los escuadrones de la muerte humanos comenzaran a aterrizar. Algunos de nosotros observamos, a través de telescopios, cómo la fuerza de ocupación llegaba a la órbita alrededor de Tirax. Sus acorazados no eran más grandes que los nuestros, pero por los ancestros había muchos de ellos. Conté más del doble del número que nuestra flota más grande había desplegado al comienzo de la guerra, y esto era lo que los humanos tenían después de 4 años de lucha. Sabía que todavía tenían otras flotas también, dispersas por el espacio tiraxiano, guarneciendo mundos capturados y cazando los últimos restos de nuestras otrora poderosas fuerzas militares. Al menos ahora sabíamos cómo habíamos perdido, aunque eso nos servía de poco en este punto. La rendición oficial tuvo lugar en el hangar vacío de casas de la nave insignia humana, y se transmitió en vivo en todas las pantallas de Tyrax. Esperábamos ver cómo nuestros líderes eran llevados frente a los comandantes enemigos y obligados a disculparse por atreverse a librar una guerra contra una especie superior, admitir la justicia y rectitud de la causa del enemigo, y luego jurar lealtad eterna a los conquistadores. Así era como hacíamos estas cosas. Dependiendo de cuán vengativos se sintieran los vencedores, los líderes conquistados podrían ser ejecutados. En cambio, les dieron una pluma y les dijeron que escribieran sus nombres en un pergamino. Extraña costumbre. Pero así son los alienígenas. Después de la firma, nuestros líderes dieron el juramento de lealtad y disculpa acostumbrado, pero fue mucho menos elaborado de lo esperado, como si los humanos lo consideraran un postscriptum, sin importancia al verdadero acto de rendición. Y luego, eso fue todo. No hubo ejecuciones, ni torturas. Algunos de nosotros comenzamos a tener esperanzas. La mayoría de nosotros contuvimos la respiración, esperando. En cuestión de horas, las primeras naves de desembarco comenzaron a aterrizar, y las fuerzas de ocupación comenzaron a moverse para tomar el control de las ciudades. Debatí conmigo mismo si esconderme o ver a las tropas moviéndose por la calle frente a mi apartamento. Decidí que era mejor alejarme de la ventana, tal vez ofreciéndome un poco de protección contra actos de violencia al azar. Pero al final no pude evitarlo. Primero vinieron los tanques, flotando en campos de suspensión a 1 pulgada del pavimento de la calle. Teníamos tecnología similar, pero estos parecían al menos el doble de pesados que cualquier cosa que pudiéramos construir. Luego vinieron los transportes blindados de personal, nuevamente en campos de suspensión. Luego, en medio de la columna, marchaba la infantería, rango tras rango tras rango de armaduras motorizadas, completamente cerradas, casi como tanques andantes. Solo usábamos exoesqueletos motorizados, que solo eran lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de alguien con armadura ligera. Puedo recordar cada detalle tan vívidamente como si fuera ayer, hasta los emblemas en sus hombros. Todo este tiempo no tenía idea de contra qué estábamos realmente luchando, ni mis vecinos claramente, a quienes vi mirando boquiabiertos desde sus ventanas igual que yo. Si lo hubiéramos sabido, podríamos haberlo pensado 2 veces antes de comenzar una guerra con los humanos, aunque, de nuevo, antes estábamos tan seguros de que nuestro ejército era el mejor de la galaxia, que no habríamos dudado en luchar contra cualquiera. Fue casi reconfortante, en cierto modo, cuando me di cuenta de que merecíamos esto.
No habíamos sido traicionados ni perdidos por un truco sucio o un giro del destino. Simplemente habíamos sido profundamente, abrumadoramente arrogantes, demasiado confiados en nuestras propias habilidades y totalmente ignorantes de las del enemigo. Una combinación desastrosa que inevitablemente nos llevó a este destino. Casi como una de las antiguas parábolas. Si estaba a punto de morir, al menos podría hacerlo sabiendo que todavía había algo de sentido en el universo. Estuve perdido en mis propios pensamientos por un tiempo, observando las filas ordenadas del ejército de ocupación marchar en perfecta sincronización, casi hipnótico. Tengo el recuerdo más claro y vívido de ver su vestido blanco ondear con la brisa al salir del resguardo del edificio. Esperaba verla ser abatida mientras se acercaba a la columna, o al menos ser aplastada bajo las pesadas botas metálicas de la infantería marchante. En cambio, uno de los soldados se separó de la columna y recogió al niño. No creerías que algo tan grande y poderoso pudiera ser tan delicado, pero el niño ni siquiera lloró cuando fue levantado del suelo y llevado de regreso bajo el pórtico del edificio. El soldado blindado la dejó en uno de los bancos y luego sacó algo de una bolsa y se lo dio. Con su espalda hacia mí, no pude ver qué era, pero un momento después, estaba trotando de regreso para retomar su lugar en la columna, el traje pesado retumbando en el pavimento tan fuerte que podía escucharlo, con la ventana cerrada, y el niño lo miraba irse, curioso, pero no asustado. Luego comenzó a comer del pequeño paquete que le había dado. Era comida. El humano le había dado comida. Un momento después alguien salió corriendo del atrio y llevó al niño de regreso adentro, y los humanos continuaron marchando, completamente despreocupados por nosotros. Esa fue mi primera pista de que esto podría no ser la cumbre de nuestros peores temores. Antes del desembarco había estado debatiendo conmigo mismo si sería mejor ser ejecutado en la primera ola de purgas, o vivir para ver la opresión que seguiría. La falta de ejecuciones en la ceremonia de rendición había sido una señal positiva de que los humanos no planeaban un genocidio total, pero seguramente la aplicación de la ocupación sería tan dura como lo había sido en las colonias exteriores. Pero la forma en que un soldado trató a una niña... Bueno, no siempre podías entender los motivos de los alienígenas, pero al menos, tal vez valía la pena vivir lo suficiente para ver cómo resultaban las cosas. Tal vez, habiendo visto cuán superiores eran a nuestras fuerzas, era hora de comenzar a cuestionar lo que nuestro gobierno nos había dicho. Tal vez la información que supuestamente se había informado desde las colonias ocupadas no era confiable después de todo. Al ponerse el sol en el día de la rendición, el día en que se suponía que todo terminaría, solo tenía un pensamiento dando vueltas en mi cabeza. Tal vez nos habíamos equivocado sobre los humanos. Las fuerzas de ocupación tomaron el control de todos los edificios gubernamentales en mi ciudad y establecieron puntos de control en las principales rutas de tráfico. Todavía tenía un trabajo, hasta donde sabía, y como un funcionario gubernamental muy menor, tendría que presentarme ante los supervisores de ocupación locales. Me presenté a trabajar el día después de la rendición, habiendo desafiado los puntos de control de seguridad, todavía no completamente seguro de que no iba a ser arrestado o ejecutado en el acto. En cambio, mi jefe de línea me dijo que fuera a mi oficina y continuara con mi trabajo como de costumbre, y que esperara ser convocado a una reunión por el funcionario humano a cargo de nuestro departamento en algún momento del día. Esas fueron las 5 horas más intensas de contabilidad y nómina que había hecho en mi vida. Poco después del mediodía, nos dijeron que fuéramos a una sala de reuniones en el 4º piso. Pasé junto a varios soldados humanos en mi camino, con su armadura ligera menos voluminosa. Mis corazones latían con fuerza, tratando de determinar si alguno de ellos parecía estar allí para participar en un pelotón de fusilamiento. Junto con alrededor de 2 docenas de mis colegas, tomé asiento en la sala de reuniones y esperé. Después de unos minutos entró un humano. Se presentó como Doug. Me llevó un tiempo averiguar si era un título o un nombre. De cualquier manera, era impronunciable. Explicó que ahora era responsable de supervisar todos los departamentos administrativos del gobierno local de nuestra ciudad, y luego lanzó una explicación de las nuevas pautas de formato que implementaríamos para alinear nuestro trabajo con la estandarización del gobierno de ocupación. Fue largo e incluyó muchos gráficos y diagramas. Dijo que deberíamos archivar cualquier documento con implicaciones políticas por triplicado, uno para nuestros propios registros,
uno para los sensores locales y uno para el gobierno planetario, pero no esperaba que contabilidad y personal vieran muchos de esos. Y por el momento, los niveles de personal se mantendrían como antes, aunque eso se revisaría trimestralmente. Terminó diciendo que esperaba tener una relación de trabajo productiva con nosotros y que esperaba que juntos pudiéramos reconstruir Tyrax en una sociedad próspera. No hubo ninguna mención de purgas gubernamentales y ni siquiera mencionó castigos por fallos. No sé cuándo comencé a relajarme. No fue inmediato. Por un tiempo, todavía había una parte de mí que esperaba que los humanos mostraran su verdadera naturaleza brutal. Pero no hubo purgas, ni torturas, ni trabajos forzados, y a medida que pasaban las semanas y luego los meses, me di cuenta de que no iba a haber. Hubo algunos arrestos y juicios de personas que habían cometido crímenes específicos contra los humanos durante la guerra, y cuando las pruebas presentadas durante los juicios fueron transmitidas, no pudimos pretender que no lo merecían. Pero el reinado general de terror no se materializó. Era surrealista lo ordinario que era todo. El día de la rendición se suponía que era el final, y todo simplemente seguía. Llegué a conocer bastante bien a Doug. Incluso pude pronunciar su nombre después de un par de meses. Era una persona amable pero competente, ocasionalmente dada a la aleatoriedad, pero dentro de límites tolerables para un alienígena. Y me mostró más consideración de la que mis gerentes tiraxianos jamás habían tenido. Hasta donde pude ver, la mayoría de los humanos en el gobierno de ocupación eran como él. Y después de un tiempo de trabajar juntos, incluso diría que era amigo de algunos de ellos. Un día me di cuenta de lo que ya sabía en algún nivel desde hacía un tiempo. La rendición no había sido el final. Fue difícil admitirlo. Todas esas millones de vidas perdidas en la guerra, toda esa destrucción y los años de dificultades. Admitir que todo fue en vano, por una guerra sin sentido de codicia imperialista, no fue fácil, pero estaba rodeado de la prueba de ello todos los días, y no podía negar lo que podía ver claramente a mi alrededor. El día en que llegaron los humanos no fue el fin del mundo. Bueno, digo eso. Tal vez fue el final del viejo Tyrax. Pero habría uno nuevo en su lugar, y tal vez, trabajando con los humanos, podríamos hacerlo mejor.